Muchas gracias a Compaqui por la invitación para poder conversar sobre México, sobre el mundo, sobre la economía digital, sobre los retos que tenemos como país, pero también lo que hemos logrado. Y al final del día, cuál es la definición de país que tenemos que tomar hacia adelante. Y pues repito, agradezco esta oportunidad. Primero, yo señalo muchas veces que no vivimos en una época solamente de muchos cambios, sino que realmente vivimos en un cambio de época. Es una de estas épocas donde cambia la economía, cambia la tecnología, también cambian las ideas, los paradigmas en los cuales hasta el momento hemos creído. Y lo que es retador de esta época es que estamos todavía en la transición donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de surgir. Y esa es la época en donde nos encontramos y por eso también un mundo tan confuso, con tantas incertidumbres, pero creo que aquí podríamos tratar de conversar y dialogar sobre algunas de estas certezas. Una de las características de este nuevo mundo, de esta economía del conocimiento, es que es un mundo digital. Y todo esto ha surgido precisamente a través y precisamente por la aparición y la invención del Internet. Es una nueva economía, una economía que nos hace conversar de manera diferente, comunicarnos, estudiar, trabajar, organizar viajes. Todo esto ha venido cambiando de manera dramática en los últimos años a una velocidad exponencial. Aquí en esta lámina lo que yo quiero expresar es el tamaño de las nuevas empresas del mundo digital. Un Microsoft, un Amazon, un Google es 8 veces mayor en términos de valor de mercado que empresas, por ejemplo, como Toyota, que es muy emblemática de la economía anterior, de la manufactura, del sector automotriz. Una de las grandes empresas del mundo, pues es 8 veces menor que el tamaño de Microsoft o Google, y estas son cifras a febrero de este año. Una empresa como ExxonMobil también, que es muy emblemática de la economía fósil, de las energías fósiles, en las cuales se ha basado la economía en las últimas décadas. Pues también una empresa de estas es 8 veces menor que empresas como Microsoft o como Google. En esta gráfica yo lo que quiero significar es cómo este crecimiento se ha dado, sobre todo en los últimos años. Un crecimiento exponencial. Incluso veamos cómo es a partir del año 2015, cómo empieza a crecer el valor de estas empresas. Pero, por ejemplo, en el año 2010, Amazon valía 53,000 millones de dólares. Y hoy vale algo así como 1,600 miles de millones de dólares. Es más grande el valor de mercado de una de estas empresas, por ejemplo, que el PIB de nuestro país. O veamos al revés, una empresa como ExxonMobil, repito, muy emblemática del mundo de las energías fósiles, del petróleo. Bueno, pues esta empresa valía cerca de 332,000 millones de dólares en el año 2010 y hoy vale 30% menos. A mí me parece que es clarísimo cuál es la tendencia del mundo y creo que es muy importante precisamente tomarlo en cuenta. Esta economía también está basada, por un lado, en no necesariamente ser dueña de los activos tradicionales. Por ejemplo, una empresa como Facebook no es dueña del contenido, es más, ni hace contenidos. Una empresa como Airbnb tampoco en principio es dueño de los cuartos que renta. Y lo mismo pasa con empresas como Uber, que no es dueña de los vehículos. De lo que sí son dueñas es de las plataformas. Lo que sí son dueñas es de toda esta infraestructura que han montado para que nosotros nos podamos subir a ella y a partir de ella contratar una serie de servicios. Y ellas a su vez se van haciendo de información de los clientes y del público en general. Esta es una nueva economía también basada en la colaboración. Un día me tocó escuchar a uno de los fundadores de Amazon y decía que Amazon no se podría explicar si no hubiera alguien que hubiera inventado antes el Internet. Se están montando en los inventos de otras personas y me parece que eso es fundamental. Un tema, por ejemplo, en ese sentido muy reciente, en materia de una economía de colaboración, pues es el tema del desarrollo de las nuevas vacunas contra el coronavirus. Es el resultado del desarrollo de muchas pequeñas y grandes farmacéuticas, en donde hoy intercambian información a través de las redes, en donde hacen investigación precisamente por esas redes, y eso es lo que permitió que en tan solo un año la humanidad fuera capaz de descubrir, de inventar vacunas a una enfermedad. Cuando muchas veces estas vacunas tardaban más de 13 años en desarrollarse y en otros casos todavía ni siquiera se han desarrollado. Es una nueva economía, una economía de la colaboración. Este proceso que ya venían de manera acelerada, estas tendencias hacia la digitalización,
no han hecho más que avanzar todavía mucho más a partir de la pandemia. Temas como el comercio electrónico, el teletrabajo, la telemedicina o la educación en línea son temas que venían trabajándose y que muchas empresas venían impulsando, pero nada como este laboratorio real para probar si estas tecnologías iban o no a funcionar. Y esto es lo que ha venido ocurriendo. En el tema, por ejemplo, del comercio electrónico, había países ya como China, en donde un porcentaje muy importante de la población ya hacía operaciones de comercio electrónico. Pero, por ejemplo, se estima que para finales de este año, cerca del 50% de la población de China, que recordemos que serán cerca de 1.200 millones de personas, cerca de la mitad habrá ya realizado alguna operación de comercio electrónico. Y la tendencia es esa. En lo personal, yo no era alguien que había utilizado mucho el comercio electrónico, todavía estábamos en este mundo de ir a las tiendas en lo personal, pero pues, ante la imposibilidad de hacerlo, es cada vez más evidente los beneficios que esto tiene. En los Estados Unidos esta tendencia ya lleva muchos años y lo que ha venido ocurriendo también, por ejemplo, es que los grandes centros comerciales, las grandes tiendas, muchas de ellas francamente han quebrado porque muchas personas ya lo que están haciendo es comprar en línea. A mí en lo personal me gustaba mucho esta librería de Barnes & Noble en los Estados Unidos, pues que son librerías y que son cafés y están perfectamente bien puestos los libros para poder hojear, pues ya no existen prácticamente esas librerías y eso ya venía ocurriendo en ese país, ahora está ocurriendo en el resto del mundo. Veamos, por ejemplo, en el caso de América Latina, cómo algunos países ya tenían un nivel de comercio electrónico pues muy avanzado. Por ejemplo, uno de ellos, Argentina, con niveles arriba del 60% de las personas que declaraban que ya habían hecho alguna operación. Pero países como México, el nivel de penetración del comercio electrónico era muy bajo, alrededor de los 45-46%. Y es que en estos meses, repito, se ha acelerado y a mi juicio será una tendencia imparable. Y porque tiene muchos beneficios, porque también ya aprendimos a quedarnos muchos en nuestras casas y si no salimos para trabajar, ¿por qué vamos a salir para comprar? Y por otro lado, porque podemos hacer operaciones vía bancaria, de lo cual voy a comentar ahora también, pero entonces también son operaciones cada vez más fáciles. Y luego lo que están haciendo todos estos sistemas de que en la medida en que nos van conociendo más y saben qué es lo que compramos, pues entonces en esa misma medida nos van haciendo ofertas más a la medida. Este es el otro tema que está ocurriendo hoy en día en el mundo, este tema de la ciencia de datos, en donde precisamente a partir de las transacciones que nosotros estamos llevando a cabo, es que estos sistemas nos conocen mejor y pueden entonces proveer mejores servicios y mejores productos, y esto es otra vez consecuencia de la economía y de este mundo digital. Hablaba yo de que uno de los beneficios, a mi juicio, o uno de los supuestos para que haya más comercio electrónico, pues es que haya penetración financiera, que todos estemos incorporados al sistema bancario de una manera digital. Yo tuve la oportunidad de trabajar en HSBC un par de años y me daba yo cuenta que uno de los gastos más fuertes era precisamente el gasto de las sucursales. Y no necesariamente se justifica lo que cuestan esas sucursales en términos de las transacciones que realizan muchas personas. Muchas personas y probablemente algunos más, personas más grandes, están acostumbrados a ir a la sucursal incluso para tener hasta una conversación con quien les atiende, con los gerentes. Pero vemos personas que no vemos el ir a una sucursal como un tema que nos interese y solamente vamos cuando el banco nos requiere tenerlo que hacer. Las sucursales van a la baja y lo que está creciendo cada vez más es precisamente este mundo digital. Seguramente muchos de ustedes tienen estas aplicaciones en donde puedes tú recibir tu salario, tu nómina, donde puedes realizar todas las transacciones a todas las personas con las que tienes alguna relación, ya sea de trabajo o comercial. Es ahí, a través de ese sistema que puedes dispersar. Es rápido, es eficiente, te ahorras tiempo, es más seguro, no es infalible, porque obviamente también en este mundo digital pues también aparecen las personas que quieren abusar y que quieren cometer fraudes y que quieren robar, y bueno, por eso también está creciendo todo este mundo de la ciberseguridad, que es la contraparte, cómo nos defendemos de estas tendencias. Pero regresando a la parte de la penetración financiera, el crédito hay que recordar que es un elemento fundamental de cualquier economía. Cualquier empresa que quiere crecer, incluso a veces antes, cualquier empresa que quiere iniciar una actividad,
Pues una parte es capital, que también te lo puede proveer el sistema financiero, y otra parte es crédito. Cualquier negocio que quiere crecer y que ve potencial de crecimiento necesita crédito. Una persona, una pareja o no pareja, una persona soltera que también ya no quiere vivir en casa de los padres y que quiere buscar un departamento y quizá comprar algo, necesita crédito. Alguien que quiere, por ejemplo, también comprar un coche o comprar un refrigerador, pues accede al crédito. Y entre más personas acudiéramos al crédito, también las tasas de interés se abaratarían. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, en esta lámina, cómo los países más desarrollados pues tienen prácticamente casi el 100% de su gente está bancarizada. Y vemos que lamentablemente en el caso de México, la penetración financiera todavía es muy baja. A mi juicio, por las razones equivocadas. No es un tema de que no existan muchas veces, que puede ser, de que no en todos los lugares existen las sucursales o los cajeros automáticos. El problema, yo creo, es que dado que tenemos una economía informal tan grande, en donde cerca del 56% de las personas, de los empleados, no forman parte de la economía formal, y donde también un número enorme de empresas no forman parte de la economía formal, pues entonces tampoco quieres estar en el sistema financiero, porque tú no quieres que tus operaciones sean capturadas en el sistema financiero y que a través de ello te detecten las autoridades fiscales. O sea que en México, desde mi punto de vista, una de las principales razones por las cuales tenemos una baja penetración financiera, pues es porque no queremos ser fiscalizados. Pero veamos los beneficios también de una penetración financiera, como en esta época de COVID. En los Estados Unidos y en los países europeos, precisamente por tener a toda la población prácticamente bancarizada, es que los apoyos que el gobierno le dio a la gente, apoyos económicos en dinero para hacer frente a la crisis, pues les llegaron a sus propias tarjetas. Y en cambio pensemos en México, en este sistema absurdo, donde todavía tienes que estar haciendo llegar dinero en efectivo. Dinero que, por cierto, muchas veces se pierde en las tuberías. Dinero que es mucho más probable que sea desviado y que no le llegue a la gente, precisamente porque no cuenta con una tarjeta. O sea que yo creo que, así como en México no hemos querido hacer algunos cambios por los temas fiscales, me parece que esta pandemia debería de ser un acelerador para aumentar la penetración financiera. Hablaba yo de otro de los temas que han venido de alguna manera acelerándose en esta pandemia y que ya venía existiendo, que es el tema del teletrabajo. Y había empresas que querían probar esta idea de, oye, ¿qué tal si le damos facilidad a nuestros empleados a que se puedan quedar en sus casas algunos días de la semana? Y vamos a ver eso qué tanto le impacta o no a la productividad. Muy particularmente en el caso de las mujeres, en donde al final del día, durante una parte de su vida, tienen que combinar trabajo con el trabajo en la casa. Hay un número muy importante en una entrevista que tuve con la persona responsable de la Bolsa Rosa, decía que, Bolsa de Trabajo, decía que muchas mujeres con muy buenos niveles de preparación estarían disponibles a trabajar más si hubiera mucho más flexibilidad laboral. O sea que estamos perdiendo talento femenino, de que no se incorpora a la fuerza de trabajo porque no había flexibilidad. Pues apareció la flexibilidad, porque este no es un tema ya solamente para las mujeres, es un tema para todos. Nos tuvimos que quedar en casa y llevamos a estas alturas ya más de 1 año y meses de pandemia y no queda claro para cuándo saldremos de manera definitiva. Y por lo pronto aprendimos a trabajar muchos de nosotros en nuestras casas, y también hay personas que en las encuestas que se les han hecho, pues señalan que estarían dispuestos, un porcentaje altísimo, a seguir teniendo este tipo de colaboración y de trabajo, incluso teniendo a la familia al lado. Hemos ahorrado enormes cantidades de tiempo que antes gastábamos de manera poco productiva simplemente en transportarnos. Los que vivimos en grandes ciudades, uno de los costos de vivir en grandes ciudades son los problemas de la movilidad, que cada vez nos tardamos más porque dejamos que nuestras ciudades crecieran a lo ancho, más que hacia arriba, y entonces cada vez nos lleva más tiempo transportarnos. Ese tiempo no es un trabajo, no es un tiempo útil. A veces perdemos 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde para podernos transportar. Pues con el teletrabajo eso desapareció. Yo en este año, yo estoy trabajando en el Tecnológico Monterrey, en un centro para el futuro de las ciudades. Y bueno, pues comienzo como lo hice hoy en la mañana, con una entrevista
por Zoom con una serie de estudiantes. Y así te puedes seguir con una plática como la de hoy, y puedes tener una plática con algunos empresarios en Aguascalientes y tienes otra con empresarios en Tampico. O sea, la capacidad que tenemos hoy de llegar a tantos lugares del país y del mundo sin siquiera pararnos de nuestro escritorio es fenomenal. Ese mundo llegó para quedarse. También sería incorrecto no hablar de que también esto trae sus consecuencias. Hay muchas quejas de cómo nos está costando mucho trabajo separar la casa de la oficina. Y para muchas personas es muy importante que esa separación sea muy evidente. Y claro, con la pandemia desapareció. Hay quienes también se quejan de que el número de horas ha aumentado. Porque al final del día, como estamos en la propia casa, y la gente siente, ¿verdad?, que te pueden llamar y asumen que vas a estar ahí, que vas a contestar. Entonces también hay una buena dosis de estrés que ha aumentado a partir del teletrabajo, pero yo creo que la tendencia hacia adelante seguirá más cargada a el trabajo en casa y seguramente vamos a regresar a las oficinas de manera parcial, de manera disminuida, cuando tengamos que hacer una discusión más en grupo, pero el mundo en este sentido cambió y también es de las nuevas tendencias que tenemos. La educación en línea. Yo hace mucho he pensado que nuestro sistema educativo en general en el mundo pues es francamente anacrónico, es viejo, y que parece más bien a un proceso industrial como de producción de un coche, en donde te dicen, oye, pues tienen que ser 6 años de primaria y 3 de secundaria y 3 de preparatoria y 4 de carrera y 2 de especialización. Y la pregunta sería, ¿y no puedo ir más rápido? ¿El que puede ir más rápido no debiera ir más rápido? E incluso al revés, hay personas que no es un tema de inteligencia, simplemente de tiempos para analizar y absorber, querrían ir más lento. El sistema educativo como lo tenemos no funciona. Y por otro lado, en un mundo donde cambia el conocimiento de manera tan rápida, pues los conocimientos se hacen viejos muy rápido. En una entrevista que también hice con Baltasar de IBM, me decía él, en el mundo del software, que él trabaja con la tecnología de los últimos 4 meses, 6 meses. No se acuerda ni qué estudió en la carrera hace 4 años. Entonces, la educación hoy en día tiene que ser una educación mucho más personal y tiene que ser una educación mucho más contemporánea, y eso es lo que te puede dar precisamente la educación en línea. El reto para las universidades es enorme porque hasta el día de hoy también las universidades pues, han hecho grandes edificios, grandes aulas, grandes laboratorios, un montón de infraestructura para recibir gente, cuando probablemente lo que necesitan muchas es infraestructura para conectarse con los estudiantes. En ese sentido, bueno, yo he sido testigo de cómo el Tecnológico Monterrey, precisamente por haber dado pasos en ese sentido de manera anticipada, pues no suspendió las clases, a pesar de que fue una de las primeras instituciones que sí las suspendió, pero no en línea, en donde ha continuado. Y repito, este es uno de los grandes retos, pero también es una de las grandes oportunidades, porque hoy en día, como vamos a estudiar, es que no vamos a necesitar muchas veces la carrera. Lo que vamos a necesitar es acreditar conocimientos para la siguiente etapa laboral que tengamos. Entonces quizá estudias unos módulos, te certificas, trabajas y en la medida en que vas necesitando más habilidades, pues tomas el siguiente módulo. Empresas como Google, por ejemplo, ya no te están pidiendo la licenciatura para trabajar. Lo que ellos quieren es que tengas los conocimientos. Otra de las tendencias como consecuencia de los temas que hemos platicado, concretamente el de trabajo, pues es el impacto esto que va a tener en el negocio de los bienes raíces. La caída de la demanda de oficinas el año pasado en la Ciudad de México, pues fue una caída por ahí del 40%, siendo que el año anterior ya había caído cerca de un 19%. Entonces, pues hay quienes piensan, ¿verdad?, que las oficinas van otra vez a retomar, que van a ser un poco diferentes, pero que finalmente ese mundo va a regresar. Yo creo que habemos algunos que pensamos que el golpe al mundo de los bienes raíces, como lo conocíamos por lo menos, va a ser brutal. Pero es cierto, por ejemplo, empresas que tenían que ver con coworking y que algunas de ellas ya no les estaba yendo muy bien antes de la pandemia, están volviendo a resurgir. Porque van a hacer precisamente ofertas más ad hoc
a empresas que ya no van a querer oficinas de manera permanente. Lo que van a querer es rentar espacios conforme lo vayan necesitando. Entonces, las oficinas permanentes yo creo que van a ser una actividad que sin duda no va a tener el crecimiento que tenía. Y ojo, porque eso también era uno de los principales motores de las economías de las ciudades. Pero bueno, ese mundo también está cambiando. La movilidad, decía yo que uno de los temas también que acaba siendo un costo de vivir en las ciudades es el problema de la movilidad. El tiempo que te lleva a moverte de un lugar a otro. Eso ya también venía cambiando. Y también, sobre todo por los problemas del cambio climático, de la contaminación, pues ya había esta tendencia, sobre todo de que los últimos 5 kilómetros de distancia al domicilio, pues ya fuera una movilidad que no fuera motorizada, ¿verdad? La bicicleta, la patineta y evidentemente caminar. Y ya arriba de los 5 kilómetros de distancia, pues idealmente el transporte público y también pues el vehículo y el automóvil. Esto se ha venido acelerando últimamente también, y ahí entra el mundo digital. Tiene ciudades, por ejemplo, como Singapur, que lo que hace es que tiene una serie de sensores en donde en la medida en que el tráfico se va cargando, va aumentando la tarifa para trasladarte en ciertas zonas y sobre todo en las zonas más céntricas. O sea que aquí entra también el mundo digital, los sensores, la información en línea, para estar haciendo ajustes tan importantes como este que les estoy platicando. La salud es sin duda uno de los temas que también van a ser más sensibles. Y creo que vamos a recordar todos esta frase de que pues no hay nada más importante que la salud, y que yo creo que tiene razón. Y aquí yo creo que hay que pensar en las dos, en la salud física y en la salud emocional. Siempre le hemos prestado mucha más atención a la salud física, pero hoy en día también la salud mental, la salud emocional es uno de los temas más importantes. ¿Y aquí dónde entra el mundo digital? Bueno, pues entra con este tipo de aparatitos, con estos relojes o con bandas que nos estarán midiendo permanentemente el pulso, la respiración, la presión arterial, la oxigenación, y van a estar subiendo esta información a la nube. Y entonces la nube, a través del uso de la inteligencia artificial, pues va a estar analizando si estos cambios se están saliendo de lo que podría considerarse normal. Si no hay cambios, pues no pasa nada. Pero si los cambios son relevantes, pues le llegará un mensaje al doctor, que también analizará la situación y considerará oportuno o no llamarte, ni siquiera citarte, llamarte para que tengas como aquí una llamada a través de la red, a través del internet. Y yo creo que al final del día la salud, lo que importa es que sea una salud preventiva. Ya el que llegó al hospital, el que llegó enfermo, pues ya lleva una buena parte, perdida. Lo que se necesita es que sea una salud preventiva, y me parece que este mundo digital también nos va a ayudar mucho a hacerlo. Y repito, bueno, pues ya existe esto, estas cosas ya están aquí, ya hoy en día también hay muchos aparatos que se están vendiendo, que se ponen también en el oído, se ponen, repito, como relojes. Este es un tema que también ya llegó para quedarse. Déjeme decirles que este proceso de digitalización, pues obviamente hay países que han avanzado más, que han hecho pasos importantes. Uno de esos países fue Uruguay hace más de 10 años, que estableció una Agencia Nacional de Sociedad de la Información. Y luego ya la pregunta es, ¿qué hacemos en digitalización en salud? ¿Qué hacemos en educación? ¿Qué hacemos en...? Pero lo más importante es, hasta aquí, tomar una idea de que este es el nuevo mundo, el mundo digital, la economía del conocimiento, y de que aquí vienen las grandes tendencias. Déjeme ahora aterrizar al caso de México, no en el mundo digital, sino en las 5 crisis que desde mi punto de vista estamos enfrentando. Y que así como ya hablamos de las tendencias de hacia dónde vamos, me gustaría también que nos ubiquemos en cierta medida en dónde estamos en la parte de los problemas, porque también no me gusta pensar que nos definimos con base en nuestros problemas. Pero sí tenemos problemas. Uno de ellos es una crisis económica muy profunda. El año pasado el Producto Interno Bruto cayó 8.5%, 8.1%, que es la caída más grande de los últimos 100 años, ¿sí? Y hay que señalar que esto ya se había dado con un crecimiento negativo en el año 2019, cuando, por cierto, no había COVID. Entonces, la caída del 2019 no se le puede atribuir al COVID,
Y sin embargo, la del 2020 en buena medida sí. Aunque el mundo cayó en promedio 4.5%, México cayó 8%, quiere decir que quizá nosotros también hemos hecho cosas no lo suficientemente bien para tratar por lo menos de amortiguar esta caída. El otro problema que tenemos, otra crisis que le llamo yo, pues es una crisis social, porque los niveles de pobreza en nuestro país se dispararon. La pobreza en México, de acuerdo a Coneval, llegó a representar cerca del 42% de la población en el año 2018. Quiere decir que si 42% es pobre, la mayoría de los mexicanos no somos pobres. La mayoría somos un país de clases medias. Lo cual esto va muy en contra de la creencia general, donde como todo el discurso político habla de la pobreza y el combate a la pobreza y la pobreza, pues da la percepción de que somos un país de pobres, cosa que no somos. Sin embargo, a partir del coronavirus, pues obviamente con la caída de los ingresos, he oído cifras en donde cerca del 60% de las familias mexicanas perdieron el 50% de sus ingresos. Entonces pensemos en personas que de la noche a la mañana dejaron de recibir ingresos, y también hay cifras que ya he visto de INEGI en donde qué porcentaje de familias mexicanas tuvieron que quemarse todos sus ahorros, los que los tenían, qué porcentaje tuvo que empezar a vender sus activos, los bienes, los que los tenían, qué porcentaje se ha tenido que endeudar muchas veces con la familia. Entonces es una crisis social profundísima, como quizá no hemos tenido en muchísimos años, como consecuencia precisamente de la caída de la economía. Seguimos como tercera crisis en una crisis sanitaria, porque si bien es cierto que ya existen un sinfín de vacunas para hacer frente, pues el hecho es que fuera de los Estados Unidos y Reino Unido, la mayoría de los países vamos muy lentos en la vacunación. En México más o menos se estima que estaremos arriba de los 20 y tantos millones de vacunas, pero si dividimos esas vacunas entre dos, pues son un poquito más de 10 millones de mexicanos, pensemos 15, de un país de 126 millones de personas. No nos vamos a vacunar todos en este año y probablemente ni siquiera para mediados del año que entra. ¿Y mientras qué? O sea, quiere decir que seguimos con un problema, que seguiremos con altibajos, ¿verdad? Seguiremos pasando de semáforos amarillos a verdes, a anaranjados, y en tanto no haya una recuperación y un control del coronavirus, no puede haber una recuperación económica, y ahí estamos. La cuarta crisis que yo hablo, pues es una crisis de un Estado de Derecho muy débil. Nos encanta hablar de nuestro Estado de Derecho, pero realmente si a veces algo no tenemos es eso. Lo que es, en los americanos dirían, the rule of law, ¿no? O sea, las reglas, el mandamiento del derecho. Vivimos con una crisis enorme de inseguridad que se va a acentuar precisamente por los problemas de pobreza, y además vivimos con un Estado de Derecho muy débil, el cual tenemos que fortalecer. Y la quinta crisis, a mi juicio, que podría llamarle de gobernanza o de democracia, quisiera aquí detenerme unos minutos, porque lo que realmente está ocurriendo en el mundo, y México no es la excepción, es un enorme desencanto contra la democracia. Y yo lo que sostengo es que hay un desencanto contra la democracia, porque en realidad lo que hay es un desencanto contra los gobiernos que han sido electos democráticamente. Y ese desencanto en gran medida se debe a que muchas de sus esperanzas se han visto incumplidas. Y eso también se debe a que muchos de los problemas del mundo hoy en día son tan complejos que no se pueden resolver por un solo país, no se puede resolver por una ciudad, por un diputado, ni por un presidente. Y entonces la gente se siente muy frustrada porque no ve los resultados que esperaría. Y pongo ejemplos. El cambio climático no es un problema que se pueda resolver por un país solito, es un problema del mundo y requiere una coordinación del mundo para hacerle frente. Pero en las campañas te dicen que van a enfrentar el problema del cambio climático, el tema no se resuelve y te enojas con la democracia. El tema de la migración, por ejemplo, la migración que ha crecido de manera muy fuerte de países africanos hacia Europa, y que la explicación principal pues es que no hay condiciones adecuadas en esos países africanos, y en cambio ven cómo viven los europeos y cómo viven los familiares que ya se fueron a Europa. Lo mismo que pasa con muchos mexicanos que tienen parientes en los Estados Unidos, o gente de Centroamérica que tiene parientes en los Estados Unidos y quieren migrar.
Y tampoco se resuelve la migración simplemente porque un presidente diga y se acabó la migración. Es un problema complejo que requiere colaboración internacional. Pero como no están resolviendo la migración, culpamos a los gobiernos. Y así podría yo hablar de muchos temas en donde el mundo es más complejo y al ser humano no nos gustan complejidades. Nuestro cerebro no está hecho para lidiar complejidades. Queremos respuestas simples. Yo a veces digo que incluso simplonas. Y es por eso que también hay entonces, en este mundo, donde también mucha gente se nos ha venido quedando atrás, pues es el paraíso para los populistas, es el paraíso para los demagogos, que vienen a decirle a mucha gente lo que la gente en el fondo quiere escuchar. Que sí hay salidas y que hay salidas fáciles. Y que además hay salidas que en el fondo no dependen ya de ningún esfuerzo personal, sino lo único que tiene uno que hacer es escoger un gran líder, que de esa persona van a depender que las cosas funcionen. Y en nuestro país, lamentablemente, esto además se aterriza con un México polarizado. Y de donde tendrían que venir los llamados a la unidad, pues más vienen los llamados a la polarización. Llega a la presidencia de los Estados Unidos el presidente Biden, sucediendo pues a un populista de derecha, pero sobre todo un gran provocador. Y a mí me parece que es un gran mensaje porque había muchos que pensaban que para que pudieras vencer a un populista de derecha, pues tenías que tener ahora, no sé, un populista de izquierda. Y los Estados Unidos nos dieron una gran lección en donde no era necesario pasar por todo el péndulo para llegar al centro. Y me parece que aquí gana una persona moderada en el discurso, aunque ya en la acción ha demostrado que es una persona progresista, pero sobre todo una persona que quiere conciliar a la sociedad, también una sociedad muy dividida y muy enfrentada. Uno de los temas centrales del presidente Biden es el tema justamente de acelerar la transición energética de un país que está basado en las energías fósiles a uno basado en las energías renovables. Y eso evidentemente va a traer conflictos con nuestro país, porque el gobierno mexicano hoy en día no dice que no cree en el cambio climático, pero en la práctica le da igual, porque lo que está haciendo es que está queriendo restituir los monopolios estatales, los monopolios como Pemex, el monopolio como la CFE, como queriendo regresar a esos años 70, en donde el peso del Estado era muy grande, en donde el sector energético era muy importante, pero querer volver a ser del sector energético el principal motor de la economía y sobre todo los monopolios estatales el principal motor de la economía es una apuesta que está destinada al fracaso. Lamentablemente en medio, pues con unos enormes costos para el país, pero no va a funcionar. Y además lo que también está ocurriendo es que nos va a enfrentar con los Estados Unidos, que tienen inversiones hechas en el país y donde estamos violando los convenios, sobre todo en materia de inversiones, porque estamos cuestionando la legitimidad de inversiones que se hicieron de manera legal en su momento. Muy mala idea traer nuevas ideas y tratar de aplicar esas ideas para evaluar el mundo del pasado. Mejor sería dedicar buenas ideas para ver cómo enfrentamos los retos del futuro, pero bueno, ahí hay retos que cumplir. Ahora quiero enfocarme esta parte de la presentación a si tenemos o no con qué. O sea, tenemos por un lado un mundo digital al cual podemos aspirar, el cual yo creo que es una gran oportunidad, sobre todo en un país de jóvenes. La economía va hacia el mundo digital, México es un país joven, los jóvenes están más cerca del mundo digital, luego entonces México tiene posibilidades de prosperar ahí. Pero yo siento que los mexicanos estamos la mayoría entrampados. No nos gusta lo que estamos viendo, nos preocupa el mundo en el que vivimos, nos preocupa la confrontación, nos preocupa que no haya crecimiento económico, nos preocupa que el tema sanitario no esté resuelto, sabemos que no es el camino correcto y sin embargo no sabemos qué hacer. Y yo he reflexionado mucho sobre este tema y a mí me parece que una de las razones por las que no sabemos qué hacer es porque nos vendieron el cuentito de que México es un país bastante poca cosa. Y hemos identificado a México con sus problemas. Y decimos, bueno, México, hay narcos en México, país de narcos. Hay corrupción en México, los mexicanos somos corruptos. Hay pobreza en México, somos un país pobre. Nos hemos identificado y nos hemos definido conforme a nuestros problemas, porque sabemos muy poco de lo que sí somos. Y yo hace 5 años escribí un libro que se llamaba México en la generación del desarrollo, nunca tan cerca como hoy, y donde lo que yo trataba de hablar en ese entonces, se ve que con muy poco éxito, es de que México es mucho más que sus problemas, y estoy convencido que la mayoría de los mexicanos
no es un problema que es atribuible a los mexicanos, no conocemos nuestro país, no sabemos lo que el país ha avanzado. Y por lo mismo, como no sabemos lo que somos, tampoco sabemos a lo que podemos aspirar. Y déjenme compartir con ustedes algunas reflexiones. Primero, no es cierto eso de que México ha tenido un crecimiento económico mediocre. Eso es falso. Lo que ha tenido es un crecimiento económico desigual, muy desigual. Comparemos, por ejemplo, el crecimiento de Aguascalientes o de Querétaro con el crecimiento de Campeche, de Chiapas o de Tabasco. Y veamos cómo, por ejemplo, sobre todo a partir de los 90s y sobre todo a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, hubo unos estados que se despegaron. ¿Cuáles se despegaron? Se despegaron justamente aquellos estados que se abrieron al mundo, que supieron aprovechar ese tratado y que se abrieron a la inversión extranjera, a la inversión nacional, en donde las empresas se volcaron a ese mundo, donde las universidades también se prepararon para que los estudiantes fueran empleables por esas empresas, donde la infraestructura está hecha para también sacar productos hacia los Estados Unidos, y esos estados han crecido a tasas del 5% anual durante los últimos 25 años. Esos estados no deberían de aceptar el pensar que tienen un crecimiento mediocre. Y sin embargo, algunos lo piensan, porque este discurso de un país chiquito, un país pobre, se logró penetrar. Estados como Quintana Roo, estados como Baja California Sur, también han tenido un crecimiento espectacular. Son los estados que están ligados al turismo, porque el turismo es una exportación, ¿sí? En lugar de exportar camas, en lugar de exportar albercas, en lugar de exportar ensaladas, lo que estás haciendo es que estás trayendo turistas del extranjero para que te las vengan a comprar. Pero para efectos prácticos es una exportación. Entonces, primer mensaje, los estados mexicanos que se abrieron el mundo y supieron competir en el Tratado de Libre Comercio no están en una situación de mediocridad. Son los estados del sur a los que no los dejaron, no pudieron o no supieron cómo subirse a este mundo, los que no solamente no han crecido, sino que algunos han tenido un crecimiento negativo. Veamos Campeche. Campeche tiene el tamaño de su economía más pequeño que él tenía hace 40 años. ¿Por qué? Porque es un estado que depende enteramente del petróleo. O estados como Tabasco, ¿sí? Entonces a mí me molesta mucho esta visión que nos hemos comprado los mexicanos y que ya pensamos que somos un país fracasado. Y claro, está hecho, entre otras cosas, para criticar a los gobiernos anteriores y a los partidos anteriores. Eso lo dejo yo a un lado. Lo que me parece increíble es que los mexicanos aceptemos esa visión y que aceptemos que no hemos sido capaces de desarrollar, y la gran mayoría más bien es por un tema de que no sabemos lo que hemos logrado. Veamos, por ejemplo, el tema de la migración, que te dice algo. ¿Cuáles son los estados que más gente reciben? Por los estados que crecen. Y entonces, por ejemplo, estados como Quintana Roo son de los estados que más crecen en población. ¿Y por qué se va la gente? Pues porque ahí están las oportunidades de empleo. Por eso se va la gente ahí. ¿Y de dónde se van? De donde hay menos oportunidades. Estados como Guerrero, como Tabasco. La misma Ciudad de México se ha vuelto ya emigran gentes de la Ciudad de México a otras partes del país. Entonces, otra vez, ¿por qué se mueve la gente? Se va en búsqueda de oportunidades y las encuentra en otros estados del país. México es un país joven. La mitad de la población tiene menos de 29 años. No puedo comprarme el argumento, ¿verdad?, de que incluso los jóvenes, pero así lo hemos hecho, es nuestra falta, les hemos hecho creer que este es un país que no tiene oportunidades. Aquí hay otro tema interesante. Si empezamos a tratar de entender los porqués, porque no es que porque seas del sur eres pobre y si eres del norte, los porqués. Pues uno es la educación. En la Ciudad de México tienes una educación, un grado de escolaridad, el país promedio 9.7 años grados de escolaridad. En la Ciudad de México 11.5 y en estados como Chiapas 7.8. O sea, tienes casi 4 o 5 años de diferencia de escolaridad entre unos mexicanos y otros. Pues no es lo mismo. O sea, unos tienen prácticamente completada la preparatoria completa y otros escasamente la primaria. No estamos hablando de lo mismo, no tenemos los mismos conocimientos y esa es una de las explicaciones. Aquí me llamó mucho la atención, son cifras recientes del INEGI, en donde habla de la tasa de fecundidad de las mujeres. Esto es, ¿cuántos hijos tienes por cada 1000 mujeres? ¿Y por qué lo señalo? Porque los estados más pobres son los que siguen teniendo más hijos.
y los estados más ricos los que ahora tienen menos hijos. Y es una manera también de propagar la pobreza, porque en una familia pobre donde además tienes que recibir más hijos, pues cada vez divides y tienes que escoger quién va a la escuela, quién no va a la escuela, quién se queda a trabajar con la familia. Y ahí están los datos muy impresionantes. En el segmento 20-24 años, las mujeres, en el caso de la Ciudad de México, tienen 54 hijos por cada 1,000 mujeres. El país, el promedio es 100, pero en Chiapas son 146. 3 veces más hijos en Chiapas que en la Ciudad de México. Ahí hay otra explicación de por qué este crecimiento tan desigual. Ahora déjenme nomás destacar algunas cosas que hemos hecho los mexicanos en los últimos años y que me parece que todo está perdido y borrado bajo el argumento de que país de narcos, país de corruptos, y esto no es verdad. Hoy, por ejemplo, el nivel de escolaridad en México, mientras que en el 70 fue de 3.4 años, ahora es de 9.7. Oye, ¿que puede ser mejor de educación? Puede ser. Oye, ¿que la calidad no es lo suficiente? No es lo suficiente. Pero somos un país más educado, además con muchos más estudiantes en las escuelas. En materia de salud, pues cuando tú vivías en los 30s, tu expectativa de vida era de 34 años de edad. Hoy en día, al nacer en el año 2020, tienes una expectativa de vida de 75 años. Oye, pero eso ha pasado en todo el mundo. Sí, ha pasado en todo el mundo. Bueno, no en todo el mundo. En todo el mundo que tiene sistemas de salud. Sigue habiendo países donde hoy en día la expectativa de vida es de 45 años de edad y México 75. Quiere decir que sí hemos montado un sistema de salud con todas sus deficiencias para poder vivir más años. Servicios. Esta me importa mucho porque esto revela mucho cómo el gobierno actual no estudia, pero además no le importa. ¿Qué es esto? Esto se refiere a la carencia de los servicios de salud. En el año 2008, el 38% de los mexicanos no tenía acceso a los servicios de salud. No tenía. Y gracias al Seguro Popular, bajó esa carencia de 38 a 16. Si ha habido algo donde el país ha avanzado, o había avanzado, es en el sistema de salud. Ah, no. Pero como llegaron estas personas que por ignorancia y por conveniencia señalan que no existía nada, quitaron el Seguro Popular, que había ayudado a bajar la falta de acceso del 38 al 16. Van a ver lo que ahora sí es falta de acceso. Somos un país de clases medias, hombre, y no lo sabemos y no lo entendemos. Todas las clases medias se sienten minoría, ¿verdad? Por ignorancia. Entonces, como son minoría, tienen que aceptar que los gobiernos se van a dedicar a dar beneficios sociales a la gente más pobre. Pero los pobres no quieren ser pobres tampoco. ¿A qué deben de aspirar? Pues a ser clases medias. Y con cifras de Coneval al 2018, el 42% de los mexicanos era pobre, pero la gran mayoría de los mexicanos no lo somos. Y entonces tenemos que tener una visión de país de clases medias. ¿Y qué es un país desarrollado? Pues un país de clases medias. Y aquí algunos otros datos. Por ejemplo, ¿qué viviendas tenían disponibilidad? Por ejemplo, que tenían refrigerador, pues pasaron del 68% al 88%. ¿Quiénes con internet? Las últimas cifras todavía a marzo del año pasado, seguramente algo habrá crecido, el 50% de las viviendas en el país tienen internet, mientras que en el 2000 era el 21%. Así hablamos, por ejemplo, de una manera de ver también avances, pues agua entubada, 96% de las viviendas en México reciben agua entubada. Y este tema de que también solamente la gente así muy fifí es la que viaja, pues es falso. Al 2020 son 78 millones de viajes, cuando en el año 2001 eran 29 millones de mexicanos los que estaban viajando. Y por último, estas cifras que también estas estaban en ese libro que les comento, llegamos a ser en el año 2017 el 6º país más visitado del mundo, el 6º. Somos el 4º exportador, somos el 4º productor de cerveza y el primer exportador de cerveza en el mundo. Somos el primer exportador de pantallas planas, el 6º proveedor de la industria aeroespacial, ¿sí? Primer productor y exportador de aguacate. Ah, no, pero somos un país de narcos y de corruptos. ¿Qué falta de conocimiento de nuestro país? Y entonces sí entiendo que vivimos en la autoestima. Porque como solamente conocemos lo que no somos o lo que no tenemos y no sabemos lo que hemos alcanzado, pues por eso la capacidad de imaginarnos un mundo mejor está limitada. Yo pienso que las personas y los países, cuando tienen una baja autoestima, no pueden ver un mejor futuro. Y bueno, yo quería compartir aquí algunos datos.
Ahora vámonos un poco a la síntesis. La síntesis es, primero, que somos un país que tenemos una plataforma a partir de la cual aspirar a ser un país desarrollado en esta generación. Lo segundo es que sí, hoy vivimos en 5 crisis simultáneas, pero crisis que podemos resolver si tomamos el rumbo adecuado. Y crisis que se van a acentuar si no sabemos tomar las políticas públicas adecuadas. Y la otra es que vivimos en una economía del conocimiento, en una economía digital, que sobre todo para un país como México, un país joven, es una gran oportunidad. Y más otra vez viviendo al lado de la economía más grande del mundo. Pero ¿saben qué? Ahora sí hay salida para Oaxaca y Chiapas, siempre y cuando encuentren y que tengan penetración al 100% de Internet. Esas personas de Chiapas, esos jóvenes de Chiapas, si se suben al mundo digital, si toman clases de programación, si se conectan con otras empresas de México y el mundo a través del mundo digital, no tienen que emigrar. Ya no se tienen que ir precisamente porque lo pueden hacer desde sus casas, desde el teletrabajo. Por eso los retos de hoy son diferentes y por eso las políticas que se enfrenten no pueden ser las de hace 40 años. Esa es una aberración, ese es un absurdo. ¿Qué tenemos que hacer los mexicanos? Pues definir el rumbo de país que queremos. A mi juicio, un país próspero, que crezca, que genere riqueza, que genere valor, que compita en el mundo, que sea cada vez más productivo, ¿sí? Pero al mismo tiempo que sea más incluyente. Lo que no nos puede volver a fallar es que no nos fijemos en los que se nos van quedando atrás. Ese es el problema. El problema no es que no crezca la economía, que ya vimos que hay estados que crecen. El tema es que también tenemos que aprender a repartir mejor. Repartir habilidades, repartir capacidades y repartir resultados. Y todo esto lo tenemos que hacer además en un mundo sustentable, porque vivimos en una crisis de medio ambiente. Y tenemos que entonces tener una economía sustentable, respetuosa del medio ambiente, para que entonces las generaciones que nos sigan encuentren algo como la de hoy. Y finalmente, tenemos que también fortalecer algunos de los valores en donde nosotros creemos. Somos un país que cree en la solidaridad. Somos muy solidarios, sobre todo cuando vemos a alguien en la desgracia, cuando vemos unos huracanes, cuando vemos un terremoto. Bueno, hoy tenemos 5 crisis en simultánea y tenemos que sacar nuestra solidaridad. Tenemos que ser más empáticos, que es el opuesto de apáticos o indiferentes. Tenemos que ponernos en los zapatos de los demás y estudiar y pensar cómo puedo yo ayudarle a esa persona también a realizar su plan de vida. Y por último, tenemos que fortalecer la unidad. No hay forma de salir con estos problemas en pleito. No hay forma de enfrentar estos problemas polarizados. La polarización solamente le sirve a algunos, muy probablemente a los que de esa forma accedieron al poder, muy probablemente a los que quieren de esa manera mantenerse en el poder. Pero a los demás no nos sirve de nada y menos le sirve a la gente menos favorecida. Bueno, pues aquí están las reflexiones que yo quería compartir con ustedes y sobre todo terminando, según yo, en un tono positivo, en un tono en donde México ha logrado muchas cosas, ha tenido un crecimiento desigual, el reto es emparejarnos hacia arriba, no emparejarnos hacia abajo y cómo en esta economía del conocimiento y en esta economía digital México, pero especialmente los jóvenes, están llenos de oportunidades. Gracias otra vez por la invitación y que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias, maestro Enrique de la Madrid. Ha sido un verdadero gusto tenerlo con nosotros. Sin duda, la coyuntura actual supone grandes retos, pero también las crisis traen grandes oportunidades. Esperamos que México las sepa aprovechar. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. También queremos agradecer de parte de todo el equipo de Compaq y a Microsoft por hacer este evento posible. Nos vemos mañana, no se les olvide.